Hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten profundamente en el corazón. Historias que atraviesan el tiempo y dejan una huella imborrable en quien las escucha. Hoy vas a conocer una de esas historias, un relato que parece sacado de una película, pero que ocurrió en la vida real. Una historia donde la fe, el misterio y la ciencia se encontraron cara a cara en una habitación de hospital. Un joven aparentemente común, con una vida sencilla, pronunció unas palabras que nadie tomó en serio. Palabras que, horas después, dejarían a médicos experimentados completamente en silencio. Esta es la historia de Carlo Acutis. Carlo no era famoso, no era sacerdote, ni médico, ni científico. Era un adolescente como muchos otros, que amaba la tecnología, los videojuegos y el Internet. Sin embargo, detrás de esa apariencia moderna y juvenil, habitaba un alma profundamente espiritual. Carlo tenía una relación con Dios que sorprendía incluso a los adultos que lo rodeaban. Su fe no era superficial ni heredada por costumbre. Era intensa, consciente y llena de propósito. Y fue precisamente esa fe la que lo llevó a decir algo que nadie esperaba escuchar. Lo que hace esta historia tan impactante no es solo lo que Carlo dijo, sino el momento en que lo dijo. Estaba enfermo, muy enfermo, en una cama de hospital, rodeado de médicos que aún confiaban en que podría mejorar. Los diagnósticos eran graves, sí, pero no definitivos. Nadie hablaba de una muerte cercana. Nadie estaba preparado para lo que Carlo estaba a punto de anunciar con una calma desconcertante. Sus palabras no sonaron como una suposición, sino como una certeza absoluta. Cuando Carlo habló de la hora exacta de su muerte, los adultos pensaron que era fruto del dolor, del cansancio o de la confusión causada por la enfermedad. Los médicos intercambiaron miradas incómodas, intentando mantener la compostura profesional. Estaban acostumbrados a tratar con pacientes que decían cosas extrañas bajo estrés. Pero algo en la mirada de Carlo, en su serenidad, en su forma de expresarse, hizo que ese momento fuera distinto. No había miedo en su voz, no había desesperación. Su familia, profundamente conmovida, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo aceptar que un joven de apenas 15 años hablara de su propia muerte con tanta paz? Carlo no lloraba, no se quejaba, no preguntaba por qué. Al contrario, parecía consolar a quienes lo rodeaban. Decía que su vida tenía sentido, que no había sido en vano. Sus palabras no eran de despedida, sino de preparación, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Para los doctores, aquello era difícil de explicar. La medicina se basa en datos, en probabilidades, en estadísticas. Y, sin embargo, Carlo no hablaba en términos médicos. No preguntaba por resultados de exámenes ni por tratamientos. Él hablaba del cielo, de Dios, de un lugar al que sentía que estaba a punto de llegar. Su tranquilidad contrastaba de manera brutal con la gravedad de su condición. Era como si tuviera información que nadie más poseía. A lo largo de su corta vida, Carlo había repetido una frase que hoy resulta inquietante. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él no quería vivir una vida común, en el sentido superficial. Quería vivir con propósito, con coherencia, con amor. Y ahora, incluso frente a la muerte, estaba siendo fiel a esas palabras. No se aferraba al miedo, sino a la esperanza. Una esperanza que parecía ir más allá de lo humano. Mientras las horas avanzaban, el ambiente en la habitación se volvía cada vez más denso. Nadie se atrevía a mencionar directamente lo que Carlo había dicho. Pero la frase flotaba en el aire, pesada, imposible de ignorar. Los médicos seguían monitoreando sus signos vitales, ajustando medicamentos, intentando hacer su trabajo. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era solo un caso clínico. Era un misterio que comenzaba a desafiar toda lógica. Carlo, por su parte, parecía estar en paz. Pedía que rezaran, agradecía a quienes lo cuidaban y sonreía con una dulzura que desarmaba a cualquiera. No hablaba de sufrimiento, sino de ofrecimiento.
Decía que cada dolor tenía un sentido, que nada era desperdiciado cuando se entregaba con amor. Para muchos, esas palabras eran difíciles de comprender. Para otros, eran imposibles de ignorar. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Y así, con una frase que parecía imposible, comenzó uno de los momentos más desconcertantes que médicos, familiares y testigos hayan vivido. Carlo Acutis había anunciado la hora exacta de su muerte. Nadie lo creyó. Nadie imaginó que lo que estaba por suceder confirmaría sus palabras de una forma tan precisa, tan impactante, que dejaría a todos sin explicación. Para entender por qué las palabras de Carlo Acutis estremecieron incluso a médicos experimentados, es necesario conocer quién era realmente este joven antes de llegar a ese hospital. Carlo nació en Londres, pero creció en Italia, en una familia acomodada que no era especialmente religiosa. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad poco común, una mirada profunda que parecía observar el mundo de una forma distinta. No necesitó tragedias para buscar a Dios. Lo hizo por una atracción natural, casi intuitiva. A los pocos años, ya hablaba de Jesús como si fuera un amigo cercano. Esa cercanía marcaría toda su vida. A diferencia de otros niños, Carlo no veía la fe como una obligación impuesta por los adultos. Para él, ir a misa diaria no era un castigo, sino un privilegio. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, una frase que más tarde daría la vuelta al mundo. Mientras otros adolescentes buscaban aceptación, Carlo buscaba sentido, y lo hacía con una coherencia que sorprendía incluso a sacerdotes. No juzgaba, no imponía, no se creía superior. Simplemente vivía lo que creía, con una naturalidad desarmante. Pero Carlo no vivía aislado del mundo moderno. Amaba la informática, la programación y todo lo relacionado con la tecnología. Tenía un talento excepcional para crear páginas web y utilizar el Internet como herramienta de evangelización. De hecho, creó una de las primeras exposiciones digitales sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Pasaba horas investigando, organizando información y diseñando contenidos. Para él, la tecnología no era un enemigo de la fe, sino un puente para acercar a otros a Dios. Su computadora se convirtió en una herramienta de misión. Lo que más impactaba a quienes lo conocían era su coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Carlo defendía a los compañeros que eran víctimas de bullying. Ayudaba a personas sin hogar y siempre tenía una palabra amable para quien la necesitara. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Actuaba en silencio, con humildad. Muchos adultos confesaron que se sentían confrontados por la forma en que un adolescente vivía valores que ellos predicaban, pero no siempre practicaban. Carlo no hablaba de amor, lo encarnaba. A pesar de su profunda espiritualidad, Carlo no era triste ni distante. Reía, hacía bromas y disfrutaba de cosas simples como pasear con su perro o jugar videojuegos. Esa alegría auténtica era una de sus marcas más fuertes. Decía que la tristeza era mirar hacia uno mismo, mientras que la felicidad era mirar hacia Dios. Y esa filosofía se reflejaba en su rostro. Incluso quienes no compartían su fe reconocían que había algo especial en él. Algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Desde muy joven, Carlo hablaba con naturalidad sobre la muerte. No como algo macabro, sino como un paso, una meta. Decía que la vida no debía medirse por la duración, sino por el amor con el que se vivía. Estas palabras, en su momento, parecían reflexiones profundas de un chico espiritual. Nadie imaginaba que poco tiempo después cobrarían un significado tan literal y tan estremecedor. Carlo parecía tener una conciencia clara de que su paso por este mundo sería breve, pero intenso. Cuando enfermó, todo ocurrió con una rapidez desconcertante. Al principio, los síntomas parecían comunes: cansancio, fiebre, malestar general, nada que encendiera una alarma inmediata. Carlo siguió con su rutina tanto como pudo, sin quejarse, sin dramatizar, pero su cuerpo se debilitaba día a día. Cuando finalmente llegaron los resultados médicos, el diagnóstico fue devastador.
Una leucemia agresiva, de evolución fulminante. El tiempo de repente se volvió un enemigo silencioso. A pesar del impacto del diagnóstico, Carlo reaccionó de una manera que dejó a todos sin palabras. No preguntó, ¿por qué a mí? No expresó rabia ni miedo. Simplemente dijo, ofrezco todo por el Papa y por la Iglesia. Para muchos, esa frase fue incomprensible. Para otros, fue una señal clara de que estaban frente a alguien extraordinario. Mientras su cuerpo comenzaba a fallar, su espíritu parecía fortalecerse cada día más. Era como si la enfermedad no tuviera poder sobre su paz interior. En el hospital, Carlo se convirtió en una presencia que transformaba el ambiente. Consolaba a su madre, agradecía a los médicos y sonreía incluso en medio del dolor. Algunos enfermeros confesaron más tarde que nunca habían visto algo igual. No era resignación, era aceptación. No era negación, era comprensión profunda. Carlo parecía saber algo que los demás aún no entendían, algo que iba más allá de los diagnósticos y las estadísticas médicas. El momento en que Carlo Acutis anunció la hora exacta de su muerte no fue dramático ni teatral, sino sorprendentemente sereno. Estaba recostado en su cama de hospital, con el rostro pálido pero tranquilo, mientras los monitores marcaban ritmos irregulares que preocupaban al equipo médico. Su madre estaba a su lado, sosteniéndole la mano, intentando transmitirle fuerza. En medio de ese ambiente cargado de tensión, Carlo rompió el silencio con una frase sencilla, dicha con absoluta calma. No alzó la voz, no pidió atención, simplemente habló, y lo que dijo cambió todo. Carlo miró a su madre y luego a los médicos presentes, y con una claridad desconcertante afirmó que moriría a una hora específica. No habló en términos vagos ni simbólicos. Dio un momento exacto, como quien anuncia una cita ya confirmada. Los presentes se miraron entre sí, incómodos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Para los doctores, aquello no tenía sentido clínico. Aún había tratamientos en curso, aún existía la esperanza de una respuesta positiva. Nadie estaba preparado para una declaración tan precisa. La reacción inicial fue intentar tranquilizarlo. Un médico le habló con tono suave, diciéndole que no pensara en eso, que se concentrara en descansar. Para ellos, era natural asumir que Carlo estaba hablando bajo el peso del miedo o la debilidad extrema. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su expresión. No había confusión en sus ojos, ni angustia en su rostro. Carlo no parecía un paciente delirando. Parecía alguien consciente, presente y extrañamente seguro de lo que decía. Su madre, aunque profundamente impactada, conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que Carlo no hablaba a la ligera. Aún así, escuchar esas palabras fue como sentir que el tiempo se detenía. Ella intentó sonreír, intentando ocultar el dolor, mientras por dentro luchaba contra una tormenta de emociones. Parte de ella quería creer que eran solo palabras fruto del sufrimiento. Otra parte, más profunda, sentía que Carlo estaba expresando algo real, algo que no podía explicar pero tampoco ignorar. Los médicos continuaron con su trabajo, pero el ambiente ya no era el mismo. Cada ajuste en los monitores, cada cambio en los signos vitales, era observado con una atención distinta. Sin decirlo en voz alta, todos recordaban la hora mencionada por Carlo. Era imposible no hacerlo. El reloj de la habitación se convirtió en un testigo silencioso. Cada minuto que pasaba acercaba al equipo médico a un punto que ninguno quería enfrentar. La ciencia seguía su curso, pero la inquietud crecía. Carlo, mientras tanto, permanecía en una paz que desafiaba toda lógica. No pedía explicaciones, no mostraba ansiedad. Incluso agradeció a los médicos por su esfuerzo, mirándolos con una gratitud sincera. Les dijo que no tuvieran miedo, que todo estaba bien. Aquellas palabras, pronunciadas por un adolescente gravemente enfermo, dejaron una impresión profunda. Era como si los roles se hubieran invertido. El paciente estaba consolando a quienes intentaban salvarlo. A medida que las horas avanzaban,
el estado de Carlo comenzó a deteriorarse rápidamente. Los monitores mostraban cifras preocupantes, y los médicos redoblaron sus esfuerzos. Se administraron nuevos medicamentos, se ajustaron protocolos, se tomaron decisiones urgentes. Sin embargo, algo parecía escaparse de sus manos. No era falta de conocimiento ni de experiencia, era la sensación inquietante de estar presenciando algo que no podía controlarse, algo que iba más allá de la medicina. En un momento de relativa calma, Carlo volvió a hablar. Con voz débil pero firme, repitió lo que ya había dicho antes. Confirmó la hora, sin cambiar una sola palabra. No lo hizo con insistencia, sino con naturalidad, como quien reafirma un dato conocido. Algunos médicos evitaron mirarlo directamente. Otros guardaron silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. El escepticismo inicial comenzaba a mezclarse con una inquietud difícil de disimular. Cuando el reloj se acercaba peligrosamente al momento señalado, la tensión era palpable. Nadie decía nada, pero todos miraban el tiempo avanzar. La habitación estaba llena de sonidos mecánicos, respiraciones contenidas y miradas cargadas de expectativa. La ciencia había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar. Era un momento que ningún manual médico podía explicar ni preparar. Un instante suspendido entre la vida, la fe y el misterio. Y entonces ocurrió. Justo en el momento exacto que Carlo había anunciado, su corazón se detuvo. No antes, no después. Exactamente a la hora que él había dicho. El silencio que siguió fue absoluto. Los médicos quedaron inmóviles, mirándose unos a otros, incapaces de pronunciar una palabra. No había explicación clínica suficiente para lo que acababan de presenciar. Después de que el corazón de Carlo Acutis se detuviera exactamente a la hora que él había anunciado, la habitación quedó envuelta en un silencio difícil de describir. No era solo el silencio habitual que sigue a una muerte en un hospital, sino algo más profundo, más pesado. Nadie se movía, nadie hablaba. Los médicos, acostumbrados a enfrentar la muerte con profesionalismo, permanecían inmóviles, mirando los monitores apagados como si esperaran que algo cambiara, pero no cambió nada. El tiempo, por primera vez, parecía haberse detenido. Uno de los doctores rompió finalmente el silencio para confirmar oficialmente el fallecimiento. Su voz sonó más baja de lo habitual, casi temblorosa. No era falta de experiencia, era impacto. En años de carrera, había visto innumerables casos difíciles, pero nunca algo así. La precisión con la que Carlo había anunciado su muerte no encajaba en ningún modelo médico conocido. No había una explicación lógica, ni una causa directa que justificara esa exactitud. La ciencia, en ese instante, se quedó sin palabras. La madre de Carlo se inclinó sobre su hijo, con lágrimas silenciosas, pero también con una paz extraña que sorprendió a quienes la rodeaban. No gritó, no se derrumbó. Parecía comprender, en lo más profundo de su ser, que su hijo había cumplido su misión. Más tarde confesaría que, aunque el dolor era inmenso, sentía una certeza inexplicable de que Carlo estaba bien, como si su despedida no hubiera sido una tragedia, sino un paso hacia algo mayor. Los médicos comenzaron a intercambiar comentarios en voz baja, intentando encontrar una explicación racional. Revisaron registros, horarios, medicaciones, resultados de exámenes. Todo estaba correctamente documentado. No hubo errores. No hubo coincidencias mal calculadas. La hora era exacta. Demasiado exacta. Algunos intentaron atribuirlo a una casualidad estadística, pero ni siquiera ellos parecían convencidos. La sensación compartida era clara. Habían sido testigos de algo fuera de lo común. Entre el personal del hospital, la historia comenzó a circular rápidamente. Enfermeros, auxiliares y otros médicos querían saber qué había ocurrido realmente en esa habitación. Quienes estuvieron presentes narraban los hechos con respeto y asombro. No exageraban, no dramatizaban, simplemente contaban lo que habían visto, y cada vez que repetían la historia,
El mismo silencio incómodo aparecía. Nadie se atrevía a sacar conclusiones definitivas, pero todos sentían que algo extraordinario había ocurrido. Para algunos médicos, ese día marcó un antes y un después en su forma de ver la vida y la muerte. Algunos comenzaron a cuestionarse cosas que antes daban por sentadas. Otros, que se declaraban completamente escépticos, confesaron sentirse profundamente conmovidos. No se trataba de una conversión inmediata, sino de una grieta en la certeza absoluta de que todo podía explicarse solo con datos y diagnósticos. Carlo había sembrado una duda, y esa duda era poderosa. La noticia de la muerte de Carlo se extendió más allá del hospital. Familiares, amigos y personas que apenas lo conocían comenzaron a compartir recuerdos y testimonios. Todos coincidían en algo. Carlo tenía una paz que no era común. Su forma de enfrentar la enfermedad y la muerte no parecía humana en el sentido habitual. Parecía estar sostenido por algo más grande, algo que muchos no sabían nombrar, pero que se sentía real. Con el paso de los días, quienes habían sido testigos directos comenzaron a reflexionar con mayor profundidad. La pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo podía un adolescente saber la hora exacta de su muerte? No había respuestas claras. La ciencia no podía confirmarlo, pero tampoco podía negarlo. Ese vacío de explicación abrió espacio para algo que rara vez se permite en un hospital: el misterio. Y el misterio incomoda, pero también invita a mirar más allá. Algunos médicos visitaron la habitación días después, en silencio, recordando cada detalle: el reloj, la cama, los monitores. Todo parecía igual, pero nada lo era. La experiencia había dejado una marca invisible. No se hablaba de milagros oficialmente, pero tampoco se descartaban. Carlo Acutis había dejado una pregunta abierta, una interrogante que seguía resonando en la mente de todos. Y esa pregunta no tenía que ver solo con la muerte, sino con el sentido de la vida. Lo que parecía el final de la historia era, en realidad, solo el comienzo. La muerte de Carlo no cerró un capítulo, sino que abrió muchos otros. Testimonios, reflexiones y hechos posteriores comenzarían a dar forma a algo aún más grande. Tras la muerte de Carlo Acutis, algo inesperado comenzó a suceder. Lejos de quedar en el olvido, su historia empezó a multiplicarse, pasando de persona en persona como una llama que no se apaga. Amigos, familiares y conocidos sentían una necesidad profunda de hablar de él, de contar lo que habían visto y vivido a su lado. No era solo tristeza lo que quedaba, sino una sensación de continuidad, como si Carlo, de alguna manera, siguiera presente. Su ausencia física contrastaba con una presencia espiritual cada vez más fuerte. Su madre comenzó a recibir mensajes de personas que decían haber sido tocadas por la historia de Carlo. Algunos hablaban de conversiones, otros de reconciliaciones familiares, otros simplemente de una paz interior inesperada. Ella misma confesó que, aunque el dolor por la pérdida de su hijo era inmenso, sentía una certeza profunda de que su vida no había terminado. Carlo parecía seguir actuando, inspirando, guiando. Para ella, esto no era consuelo imaginario, sino una experiencia real y constante. Los materiales que Carlo había creado en vida comenzaron a difundirse con una rapidez sorprendente. Su exposición digital sobre los milagros eucarísticos fue traducida a numerosos idiomas y presentada en cientos de parroquias alrededor del mundo. Jóvenes y adultos se sentían identificados con su lenguaje sencillo y moderno. No hablaba como un santo lejano, sino como alguien cercano, posible. Carlo demostraba que la fe podía vivirse en el mundo actual, sin huir de la tecnología ni de la realidad cotidiana. Muchos jóvenes encontraron en Carlo un espejo en el cual mirarse. No era un modelo inalcanzable, sino alguien que había vivido con coherencia en medio de las mismas tentaciones y desafíos que ellos enfrentaban. Jugaba videojuegos, usaba internet, vestía ropa normal, y aún así, vivía una fe profunda. Ese contraste resultó revolucionario. Carlo rompía la idea de que la santidad estaba reservada para otros tiempos
o para personas extraordinarias. Él demostraba que era posible aquí y ahora. Mientras tanto, los médicos que habían estado presentes en su muerte continuaban reflexionando en silencio. Algunos compartieron la historia solo en círculos muy íntimos, con respeto y prudencia. No buscaban protagonismo ni polémica, simplemente no podían olvidar lo que habían presenciado. Para varios de ellos, la experiencia con Carlo marcó un punto de inflexión personal. No necesariamente cambiaron de profesión ni de creencias de un día para otro, pero algo profundo se había movido en su interior. Con el paso del tiempo, comenzaron a recopilarse testimonios relacionados con la intercesión de Carlo. Personas que decían haber recibido favores especiales después de pedir su ayuda en oración. Casos que fueron cuidadosamente analizados, documentados y estudiados. No se trataba de rumores sin fundamento, sino de relatos serios, acompañados de evaluaciones médicas y testimonios formales. La figura de Carlo empezaba a trascender el ámbito privado para entrar en un proceso mucho más amplio. La Iglesia, con su habitual prudencia, observaba atentamente. La vida de Carlo era examinada con detalle. Sus escritos, sus acciones, su testimonio. Todo mostraba una coherencia extraordinaria. No había dobles intenciones, ni contradicciones. Su amor por la Eucaristía, su servicio a los demás y su manera de enfrentar la enfermedad eran considerados signos claros de una vida vivida con autenticidad. Poco a poco, su nombre comenzó a ser mencionado en contextos que nadie habría imaginado años antes. Uno de los aspectos que más llamaba la atención era cómo la historia de Carlo tocaba tanto a creyentes como a no creyentes. Incluso personas alejadas de la fe se sentían interpeladas por su serenidad y su madurez. La pregunta no era solo religiosa, sino humana. ¿Cómo puede alguien tan joven enfrentar la muerte con tanta paz? Esa pregunta seguía abierta, y en ese espacio de silencio interior, muchos comenzaban a replantearse el sentido de sus propias vidas. Carlo no dejó grandes discursos ni libros famosos. Su legado estaba hecho de gestos simples, palabras sinceras y una coherencia radical. Y paradójicamente, eso era lo que lo hacía tan poderoso. No intentó cambiar el mundo con grandes estrategias, sino viviendo con amor cada día. Su historia demostraba que una vida breve podía tener un impacto eterno, que la verdadera grandeza no se mide en años, sino en profundidad. Lo que comenzó como un momento inexplicable en una habitación de hospital se había convertido en un mensaje que cruzaba fronteras y generaciones. Con el paso de los años, la historia de Carlo Acutis dejó de ser solo un testimonio impactante para convertirse en un caso cuidadosamente estudiado. La Iglesia inició oficialmente su proceso de beatificación, analizando cada aspecto de su vida, su fe y su coherencia personal. Nada se dejó al azar. Cada testimonio fue revisado, cada documento examinado con rigor. Lejos de buscar lo extraordinario, se buscaba la verdad. Y esa verdad mostraba a un joven que había vivido el Evangelio con una autenticidad poco común. En 2020, Carlo Acutis fue proclamado beato, convirtiéndose en uno de los jóvenes más conocidos de nuestra época. La noticia recorrió el mundo y tocó especialmente a las nuevas generaciones. No era un santo del pasado, sino alguien que había vivido con Internet, redes sociales y tecnología moderna. Su figura rompió esquemas y demostró que la santidad no pertenece a otra era. Carlo hablaba el mismo lenguaje que millones de jóvenes, y eso lo hacía profundamente cercano. Su cuerpo, conservado de forma sorprendente, fue expuesto en Asís, y miles de personas comenzaron a visitarlo. Muchos afirmaban sentir una paz especial al estar allí. No era curiosidad, era recogimiento. El rostro de Carlo parecía transmitir la misma serenidad que había mostrado en vida. Para muchos, aquello fue una confirmación silenciosa de que su historia no era una casualidad. Algo profundo seguía manifestándose incluso después de su muerte. Sin embargo, más allá de reconocimientos oficiales y títulos, el verdadero mensaje de Carlo Acutis sigue siendo simple y directo.
Él no quiso ser famoso ni admirado. Quiso amar a Dios y a los demás con todo su corazón. Quiso vivir sin máscaras, sin copiar modelos vacíos. Su frase sigue resonando con fuerza. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo eligió ser original hasta el final, incluso frente a la muerte. La escena en el hospital, cuando anunció la hora exacta de su muerte, permanece como uno de los momentos más desconcertantes de su historia. Los médicos quedaron en silencio no solo por la coincidencia exacta, sino porque comprendieron que estaban frente a algo que desbordaba la ciencia. No era una derrota médica, era un límite humano, un recordatorio de que no todo puede medirse, predecirse o controlarse. Y aceptar ese límite también es parte de la sabiduría. Para quienes escuchan esta historia hoy, la pregunta no es si fue un milagro o una coincidencia. La verdadera pregunta es, ¿qué provoca en el corazón? ¿Inquietud? ¿Esperanza? ¿Deseo de vivir de otra manera? Carlo no obliga a creer, pero sí invita a reflexionar. Su vida interpela sin imponer. Su muerte habla sin palabras. Y ese silencio, paradójicamente, es más elocuente que cualquier explicación. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de ruido, distracciones y superficialidad. Carlo Acutis propone lo contrario: profundidad, silencio interior y coherencia. Nos recuerda que el sentido de la vida no está en acumular cosas, sino en amar bien. Que la felicidad no se encuentra mirándose a uno mismo, sino entregándose a los demás. Y que incluso una vida corta puede dejar una huella eterna si se vive con propósito. Quizás nunca sepamos exactamente cómo Carlos supo la hora de su muerte. Tal vez esa respuesta no sea necesaria. Hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para ser contemplados. Misterios que abren el corazón en lugar de cerrarlo. Carlo aceptó ese misterio con paz. Y al hacerlo, enseñó a muchos a no tener miedo, ni siquiera al momento final. Hoy, su historia sigue tocando a médicos, jóvenes, familias y personas de todo el mundo. Sigue generando silencio, preguntas y conversiones interiores. No porque buscara eso, sino porque vivió con verdad. Carlo Acutis no gritó su fe, la vivió. Y esa coherencia, incluso hoy, sigue siendo revolucionaria. Su vida es una invitación constante a vivir con autenticidad, sin miedo y con amor. Esta no es solo la historia de un joven que anunció la hora de su muerte. Es la historia de una vida que supo hacia dónde iba, una vida que, incluso en su último momento, transmitió paz, fe y esperanza. Tal vez por eso los doctores quedaron en silencio. Porque por un instante comprendieron que habían sido testigos de algo que trasciende la ciencia. Y ese silencio, aún hoy, sigue hablando.